Buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un video sobre la explicación de los conceptos básicos de flujo no ideal, extraído del libro de Ingeniería de las Reacciones Químicas de Octave Levenspiel. Este material es presentado a ustedes por Cristian José Rojas y Wesley Aníbal Cuesta, estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña de la carrera de Ingeniería Química. El contenido que estaremos tratando en este video será el concepto de flujo no ideal, la distribución de tiempos de residencia o RTD, los métodos experimentales no químicos para medir el RTD y la distribución de la edad del fluido. De estos estaremos viendo el experimento en impulso y el experimento en escalón. Y por último, la conversión en reactores de flujo no ideal. Todos estos temas de suma importancia para poder comprender y para poder analizar el tipo de flujo no ideal en los reactores. En primer lugar, tenemos que saber qué es el concepto. Tenemos que hablar acerca del concepto de flujo no ideal. El comportamiento real de los equipos se desvía siempre de las situaciones idealizadas. Eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Las desviaciones con respecto a los dos patrones ideales de flujo, como son el flujo pistón o el flujo de tanque agitado, que son las dos formas de flujo ideal que conocemos, son causadas por lo siguiente. Lo primero es la canalización o la recirculación de un fluido. En segundo lugar, tenemos el estado de agregación de la materia que fluye y su tendencia a formar grupos de moléculas que se mueven juntas. Y como tercero, el mezclado. Mire, por ejemplo, aquí tenemos una cosa antes. Tenemos una imagen acerca de la canalización. Esto es un ejemplo. Aquí, por ejemplo, podemos ver los flujos. El ejemplo de la izquierda, en la imagen de la izquierda, podemos ver la canalización, que es un problema importante en operaciones con dos fases en corriente. Y en el segundo tenemos un caso extremo de canalización. Estos dos son columnas empacadas. El siguiente sería ver esto, que son flujos. Esas son las regiones estancadas. Aquí podemos ver en la zona blanca cómo se observa el flujo. Y en las zonas señaladas son regiones estancadas, las cuales deben tenerse en cuenta, que deben evitarse en el diseño de todo reactor. Estas partes señaladas son las partes que fluyen. Para poder considerar la desviación del flujo en uno de los modelos planteados, debemos analizar diversos factores, tales como la distribución de tiempos de residencia o RTD de la corriente y el estado de agregación de la materia que fluye. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el mezclado inmediato o tardío de la materia del reactor. La distribución del tiempo de residencia o el RTD, en mayor parte de los casos se encuentra en tema del flujo no ideal, que se necesita conocer para evitar o disminuir los efectos de desviaciones. Esto quiere decir cuánto tiempo permanece cada una de las moléculas en el recipiente, o más precisamente, la distribución de los tiempos de residencia en la corriente. En muchos casos, lo único que se necesita conocer para poder evitar o disminuir esos efectos son conocer cuánto tiempo permanece cada una de las moléculas en el recipiente. Y esto se puede lograr a partir de experimentos, como es el ejemplo del experimento estímulo-respuesta. Aquí en esta imagen podemos observar una distribución de la concentración con relación a cómo entran o salen, dependiendo del flujo en el reactor. Por ejemplo, en la primera parte vemos donde dice inyección, cuando toda la materia se inyecta de un golpe, y en la salida vemos cómo la concentración va variando. Al principio vemos que es mínima, luego crece y luego
como es de esperar, se disminuye. El otro es el estado de agregación del material, y esto consiste en cómo los materiales pueden el material que fluye está en un determinado estado de agregación dependiendo de su naturaleza. En los extremos, estos pueden llamarse microfluidos o macrofluidos, tal como la esquematización siguiente. En la izquierda vemos un microfluido en el que tenemos un sistema de dos fases, un gas y un líquido ordinario que no son muy viscosos. Aquí lo que tenemos es que ninguno de los dos se ligan entre sí, no se mezclan, y por tanto las moléculas individuales se mueven libremente, haciendo lo que es el macrofluido. En la segunda forma del macrofluido tenemos gotas dispersas no coalescentes, que son partículas sólidas con líquidos muy viscosos. Aquí las partículas suelen aglomerarse formando cúmulos o partículas más grandes o paquetes, que también se le llama agregados, formando lo que conocemos aquí como el macrofluido. El siguiente tema a mencionar es el mezclado inmediato o tardío. El mezclado inmediato, los elementos de una sola corriente pueden mezclarse entre sí cuando fluyen a través del recipiente, ya sea de inmediato o más tarde. Ese factor no tiene gran efecto sobre el comportamiento general de una sola corriente del fluido. Sin embargo, resulta muy importante para un sistema de dos corrientes entrantes el reactivo. Aquí tenemos, en esta imagen podemos ver diferentes formas de mezclado. Aquí tenemos la mezcla temprana, en el cual los elementos se mezclan en la entrada, y luego vemos lo que es el perfil de velocidad plano en la salida. La mezcla uniforme es el más cercano a la idealidad, y los componentes se mezclan de manera uniforme en todo el reactor. En el siguiente tenemos que es la mezcla tardía. Aquí en la entrada los fluidos no se mezclan, sin embargo la mezcla de estos se dan cerca de la salida o cercanos a la región de salida. El siguiente tema que vamos a abarcar son los métodos experimentales no químicos para medir el RTD. Tenemos la distribución de edad del fluido. Es evidente que los elementos del fluido que siguen diferentes caminos a lo largo del reactor podrían tomar tiempos diferentes para pasar a través de este. La distribución de estos tiempos en la corriente del fluido que sale del recipiente se denomina distribución de edad en la salida, o se le pone como el nombre E. Y la distribución de tiempos de residencia, el RTD, que estuvimos comentando anteriormente. El RTD se representa con el área bajo la curva de tal manera que sea igual a la unidad. Como vemos aquí en la presente ecuación. La fracción con edad menor o la más joven se representa con la integral de E con respecto al tiempo. E tiene unidades de tiempo, y la fracción de edad menor se representa con la integral de E con respecto al tiempo desde 0 hasta el tiempo 1. La fracción de mayor edad se representa como el área sombreada en la figura que vamos a ver a continuación, y es la integral de E desde el tiempo 1 hasta infinito. En esta figura lo que vemos es, en la parte que está sombreada de color azul, podemos observar a E, que es la distribución de la edad en la salida, y el RTD, que es la parte que se encuentra en color blanco.
Una forma en la que podemos medir esto es el experimento utilizando el experimento en impulso que veremos a continuación. Se consiste en encontrar la curva E para un recipiente de volumen X, con volumen en metros cúbicos, volumen en cualquier unidad de volumen, a través del cual fluye un fluido pues a un flujo específico que ya estará dado por volumen entre tiempo. Se introduce M, que sería una unidad de masa o de moles, en la corriente de entrada del recipiente, y se mide la concentración tiempo del rastreador que abandona el recipiente. Esta es la curva C. Esta sería la curva C de impulso, a partir de la cual el balance de materia, pues, el recipiente se encuentra con el área bajo la curva, que se muestra en color verde. El ejemplo que vemos en la izquierda es cómo se realizaría el experimento en la realidad. Aquí tenemos un solvente, y a la derecha podemos ver un equipo de espectrofotometría, UV visible, el detector, y de esta manera se va registrando los cambios en la concentración del flujo de salida. A partir del balance de materia para el recipiente se encuentra el área bajo la curva, que es con la ecuación mostrada a continuación, y la media de la curva sería el impulso, que sería la ecuación siguiente. Para encontrar a partir de la curva C de impulso, simplemente se debe dividir las lecturas de concentración por mol entre volumen, como se encuentra en la figura siguiente. Ahora veremos el ejemplo 11.1 del libro de Ingeniería de las Reacciones Químicas de Octave Levenspiel, en el cual se realiza el cálculo de la RTD a partir de los datos experimentales. Tenemos que las lecturas de la concentración de la tabla E11.1 representan la respuesta continua a un impulso de entrada en un recipiente cerrado que va a utilizarse como reactor químico, y lo que se pretende es calcular el tiempo promedio de residencia del fluido en el recipiente, y así poner los datos en forma de tabla y graficar la distribución de edades. Aquí tenemos la tabla E11.1, en la cual tenemos en la primera columna los tiempos en que se tomó las mediciones respectivas, expresado en minutos, y la concentración de rastreador a la salida, expresada en gramos por litro para cada tiempo. Si vamos ahora a la solución, observamos que el tiempo promedio de residencia se calcula a partir de la ecuación 4, ecuación vista anteriormente, en la cual se establece que el tiempo medio o el tiempo promedio es igual a la sumatoria de el tiempo inésimo por la concentración inésima por la diferencia del tiempo inésimo. Este término de inésimo es de acuerdo a todos los datos experimentales que hayamos extraído de la medición de la concentración a la salida. Esto dividido entre la sumatoria de la concentración inésima por la diferencia del tiempo inésimo. Como la diferencia del tiempo es constante, y se encuentra tanto en el denominador como en el numerador, eliminamos este término, lo hacemos igual a la unidad, y por esta razón solamente de este lado tendríamos la sumatoria del tiempo inésimo por la concentración inésima entre la sumatoria de la concentración inésima. Aquí vemos el proceso matemático realizado para poder obtener el tiempo medio, el cual da 15 minutos. Entonces, a partir de este tiempo ya tenemos un estimado de cuánto tiempo duraría el rastreador dentro del reactor. Ahora, el área bajo la curva de concentración tiempo sería igual a la sumatoria
de la concentración por la diferencia del tiempo. Hacemos la sumatoria y realizamos y multiplicamos esta sumatoria de los valores del tiempo por la diferencia del tiempo, que dado los datos de la tabla E11.1 es de 5 la variación entre cada tiempo. Esto da 100 gramos por minuto sobre litro. Esta es la cantidad total de rastreador introducido. Para determinar la edad o la distribución de la edad del fluido, el área bajo la curva debe ser igual a la unidad, por lo cual debemos proceder al proceso de normalización. ¿Y cómo hacemos esto? Tenemos que el valor de la distribución de las edades va a ser igual a la concentración medida a la salida entre el área de la curva. Una vez que realizamos esta división, esta operación, obtenemos los valores que observamos en la tabla siguiente y vemos que estos valores todos están por debajo de la unidad. Ahora graficamos estos valores y vemos cómo se forma un histograma. En este histograma vemos las áreas bajo la curva y la sumatoria de todas estas áreas es igual a la unidad. Esta curva, que dice curva suavizada, es una normalización de la curva que se obtendría de la concentración medida a la salida en función del tiempo. Este experimento se basa en el siguiente supuesto. Asumimos que tenemos un determinado recipiente o reactor que tiene un volumen ya determinado, expresado en metros cúbicos. A través de este recipiente pasa una determinada cantidad de una sustancia o un fluido a una velocidad de metros cúbicos por segundo. Esta es su velocidad de flujo volumétrica. Este fluido sale prácticamente limpio en un tiempo menor que cero. Esto lo que nos dice es que vamos a comenzar a medir el tiempo a partir del momento en el cual introduzcamos una sustancia que no reactiva, que denominaremos rastreador. Esta sustancia no reactiva lo que nos indicará es la no idealidad del flujo. ¿Cómo podremos verificar esto? Suponemos que la misma cantidad de rastreador que nosotros introducimos al inicio debería ser igual a la cantidad de rastreador o a la concentración de rastreador al final, a la salida del recipiente o reactor. Sin embargo, esto no sucede así, sino que para que todo el rastreador, toda esa cantidad que introdujimos pueda salir, debe pasar un determinado tiempo, y durante este tiempo va a salir el rastreador a una determinada concentración. De esta manera, si observamos el gráfico de la derecha de la figura 11.11, lo que estamos viendo es que la curva que separa las dos regiones de fluido antiguo y de fluido nuevo nos da la distribución del tiempo de residencia. Aquí lo que se nos establece es que la concentración del rastreador está en función del tiempo. Como vemos, a medida que avanza el tiempo, va aumentando la concentración de rastreador a la salida, hasta que se alcanza una concentración máxima que sería igual a la concentración inicial que se tuvo de rastreador. Un balance de materia relaciona las siguientes cantidades medidas de la curva de salida y de entrada en escalón. Tenemos que la concentración máxima del rastreador es igual al flujo másico del mismo entre el flujo volumétrico, que ya lo teníamos determinado desde el inicio. Al estar el flujo másico expresado en unidades de kilogramos por segundo y el flujo volumétrico en unidades de metro cúbico por segundo, tenemos que la concentración máxima estará dada en unidades de kilogramos por metro cúbico. También podría ser en moles por metro cúbico, de acuerdo a las unidades utilizadas para expresar el flujo másico y el flujo volumétrico. El área roja de la curva que vemos aquí a la derecha nos indica que toda esta área
es del fluido antiguo, y esta área bajo esta curva es igual a la concentración máxima del rastreador por el tiempo medio, que sería igual al flujo másico del rastreador por el volumen del reactor entre el flujo volumétrico al cuadrado. Si tomamos en cuenta un análisis dimensional, nos daría unidades de kilogramos por segundo entre metro cúbico. El tiempo medio que observamos en la ecuación de arriba sería igual a la integral definida de 0 hasta la concentración máxima del rastreador del tiempo por el diferencial de la concentración del rastreador. Esto dividido entre el área debajo de la curva, que sería igual en sí a la integral definida de 0 a la concentración máxima del rastreador por el diferencial de la concentración del rastreador. Todo esto se igualaría a 1 entre la concentración máxima del rastreador por la integral definida de 0 a la concentración máxima del rastreador de t, del tiempo, por el diferencial de la concentración del rastreador. Ahora, muy bien, siguiendo con la conversión de las curvas de la concentración del rastreador a la salida con respecto al tiempo, a una curva f normalizada en el cual el área bajo la curva es igual a la unidad. Esta normalización se lleva a cabo debido a que para experimentos reales tenemos que la curva presentaría una serie de fluctuaciones o pequeños picos a todo lo largo de la misma, debido al sesgo y también debido a la interferencia de algunas sustancias o contaminantes dentro del flujo. Por esta razón se normaliza esta curva tomando en cuenta la siguiente ecuación. La concentración en escalón que se encuentra en la ordenada se cambia por un valor f, que sería igual al flujo volumétrico, por la velocidad de flujo másico, o el flujo másico por la concentración del rastreador a la salida en un punto dado. Esta distribución, empleando esta fórmula, nos da que la curva describiría un área bajo la misma, que sería igual a la unidad. Esto es lo que se le llama el proceso de normalización de una curva. La relación entre las curvas de distribución de edades y la distribución de concentración de un determinado fluido o rastreador a la salida viene dada primero de una relación que se hace al imaginar un flujo en estado estacionario, que en este caso determinaremos que es un fluido blanco, y en un instante t igual 0 lo que hacemos es cambiar a un fluido rojo y registrar la concentración de dicho fluido en la salida. Esto nos daría la curva f de la distribución de la concentración del rastreador a la salida. En cualquier tiempo mayor que 0, el fluido rojo, y solo este fluido en la corriente de salida, tiene una edad menor que el tiempo t. Este tiempo t es un tiempo que se toma de manera experimental, de una manera arbitraria, para poder tener una referencia de hasta dónde se piensa tomar la curva, hasta dónde se piensa tomar la concentración para el fluido rojo. De esta manera obtenemos dos curvas. La primera curva, la del color púrpura, en la cual podemos observar que toda esta área bajo la curva de color púrpura es un tiempo inferior al tiempo t, y toda esta área nos quiere decir que es el fluido nuevo, el fluido joven que está saliendo del reactor. Aquí se puede observar claramente cómo si vemos la distribución del flujo, de la fracción del fluido rojo con respecto al tiempo, vemos que esta va aumentando a medida que va avanzando el tiempo, y la pendiente de dicha curva es la distribución de las edades. Por ello, para poder realizar la conversión
de una curva F de distribución de la fracción del fluido rojo con respecto al tiempo a una curva E de la distribución de la edad del fluido con respecto al tiempo, lo que tenemos es que la fracción del fluido rojo en la corriente de salida sería igual a la fracción de la corriente de salida con edad inferior al tiempo, T1. Es por ello que esta curva de aquí abajo, que en color amarillo, es similar a la curva superior en los primeros puntos, en la primera distribución, hasta que llegamos al tiempo t o t sub 1. Ya en este tiempo, la otra parte de la curva lo que nos da es la fracción del fluido antiguo, o del primer fluido que estábamos introduciendo, el fluido blanco. Entonces tenemos aquí que a partir de esta ecuación tenemos que el primer valor le llamamos f, mientras que el segundo valor viene dado por la ecuación para la distribución de las edades a una edad temprana, que es la integral definida desde 0 al tiempo t de la distribución de las edades con respecto al tiempo. Y colocando esto de forma diferencial, tenemos que la variación en la fracción del fluido rojo en la corriente de salida con respecto al tiempo será igual a la distribución de las edades. De esta manera logramos llevar a cabo, empleando esta fórmula, la conversión de la gráfica de la distribución de la fracción del fluido rojo en la corriente de salida a una gráfica de la fracción de la corriente de salida de acuerdo a la distribución de las edades del fluido. Para evaluar el comportamiento de un reactor es necesario tomar en cuenta 4 factores esenciales. Esto es para llevar a cabo, para poder medir la conversión en reactores de flujo no ideal. ¿Y cuáles son estos factores? Bueno, el primero de ellos es la cinética de reacción, que es sumamente importante poder determinarla para poder, tanto para cálculos de flujo ideal como flujo no ideal. La distribución del tiempo de retraso del fluido en el reactor, que también es, en este caso, es sumamente importante determinarla para el cálculo de los parámetros del reactor para un flujo no ideal del mismo. El mezclado inmediato o tardío del fluido en el reactor, que juega en algunos casos un papel importante para determinar de qué manera conviene o qué tan rápido conviene poner en contacto los reactivos dentro del reactor, y esto depende mucho del orden global de la reacción, como veremos más adelante, y determinar si el flujo es un micro o un macrofluido. Para considerar primero un mezclado inmediato, vamos a considerar primero un mezclado inmediato y el mezclado tardío de un microfluido. Para ello vamos a considerar 2 patrones. Primero que nada, antes de pasar a esto, vamos a aclarar que el microfluido no es más que aquel fluido que se mueve de manera molecular, cuyas moléculas se mueven individualmente y no forman agregados, mientras que un macrofluido es un tipo de flujo en el cual las moléculas se agrupan o forman agregados y se van desplazando en conjunto de manera convectiva. Ahora sí, pasando al siguiente cuadro de la figura 11.17 del libro de Ingeniería de las Reacciones de Octave Levenspiel, tenemos que primero una distribución A, en el cual tenemos un PFR o reactor de flujo pistón, seguido de un reactor CCTR o reactor de tanque agitado. En esta distribución, al inicio tenemos una alta concentración de los reactivos, pero el reactivo comienza a desaparecer, esta concentración comienza a desaparecer rápidamente, por lo cual también va aumentando la conversión. Al desaparecer tan rápidamente esta parte de esta concentración de reactivo, eso es debido a que suponemos que la cinética el orden global de la reacción es de segundo orden. Luego pasamos al tanque agitado y en este se termina de realizar un determinado porcentaje de conversión. Tenemos que destacar que los reactores de flujo pistón son los reactores que presentan la mayor conversión de todos, y los reactores de tanque agitado son los que presentan la menor conversión. Ahora veremos una de las razones por las cuales es así. En la distribución B
en esta de la derecha, tenemos que un reactor de tanque agitado seguido de un reactor de flujo pistón. Suponemos nuevamente que la concentración es alta al inicio y aquí también cae rápidamente la concentración, pero tenemos que tomar en cuenta que, puesto que la velocidad de reacción disminuye más rápidamente que la concentración en este tipo de reactores, entonces la concentración con la que se terminará, o la concentración con la que saldrá de aquí el producto, será mucho menor que la concentración a la que sale en la primera distribución. Es por esta razón que tenemos que tomar en cuenta que estas distribuciones lo que nos permiten concluir es que un mezclado tardío, en este caso, favorece a reacciones con orden de orden global mayor que 1. En este caso, la distribución B para una reacción de segundo orden sería la ideal, mientras que un mezclado inmediato favorece a las reacciones que tienen un orden de reacción menor que 1. En este caso, la distribución A sería la ideal, ya debido a que en el reactor de flujo pistón entran en contacto inmediato los reactivos, y aquí, en la primera instancia de la disposición B, en el reactor de tanque agitado, los reactivos demoran más en poder mezclarse y alcanzar un punto óptimo de mezclado, como podríamos ver. Ahora bien, hablemos más sobre la conversión. Para macrofluidos, ahora veremos que la composición promedio de la corriente de salida deberá tener en cuenta dos factores primordiales. El primero de ellos es la cinética de la reacción y el segundo es la distribución del tiempo de residencia. En este caso, tenemos que es la concentración de un determinado reactivo, A, entre la concentración de este reactivo al inicio, esto registrándolo a la salida, nos va a dar la conversión promedio de la reacción. Esta conversión promedio es igual a la integral definida de 0 a infinito de la concentración del reactivo A al final entre la concentración del reactivo A al inicio, esto para un elemento o punto en la reacción o dentro del reactor, multiplicado por la distribución de las edades por la diferencia del tiempo. En función de la conversión, ya como había aclarado más arriba, tenemos que la conversión promedio sería igual entonces a la integral de 0 a infinito de la conversión de A en un determinado tiempo, t, un determinado punto, por la distribución de las edades con respecto al tiempo. Y si pasamos esto ya a la forma de integración numérica, tenemos que la conversión promedio a la salida sería igual a la sumatoria de todos los intervalos en todos los intervalos de las edades de la concentración o la concentración de A entre la concentración de A inicial, que sería la conversión en un punto determinado, por la distribución de las edades por la diferencia del tiempo. Para poder tomar en cuenta estas ecuaciones que se han planteado, debemos tener claro que para reacciones de distinto orden se deben tomar en cuenta las ecuaciones que se ven en el capítulo 3 del libro de Octave Levenspiel, que nos dan en sí las ecuaciones de la conversión de acuerdo a la cinemática que se está empleando. En este caso, para cinemáticas de primer orden, tenemos que la conversión sería igual a el exponencial elevado a la menos la constante de velocidad por el tiempo, y para cinemáticas de segundo orden tenemos que la conversión sería igual a 1 sobre 1 más la constante de velocidad por la concentración inicial por el tiempo. Ya para cinemáticas de orden n tenemos que la conversión sería igual a 1 más el orden global de la reacción menos 1 por la concentración inicial del reactivo A elevado al orden global de la reacción menos 1 por la constante de velocidad de la reacción por el tiempo, todo esto elevado a
el recíproco del orden de la reacción -1. Ahora pasaremos a ver algunos ejemplos de la conversión en reactores con flujo no ideal. Lo primero es que tomamos en cuenta el recipiente del ejemplo 11.1, que se va a utilizar como este ejemplo que veremos a continuación. Podemos observar el ejemplo 11.4 del libro de Octave Levenspiel, que nos habla sobre la conversión en reactores con flujo no ideal. Primero asumimos que el recipiente del ejemplo 11.1 se utiliza como un reactor para una descomposición líquida con una velocidad dada por la siguiente ecuación. Esta ecuación es que lo que nos dice que la velocidad de desaparición del reactivo A es igual a la constante de velocidad de la reacción por la concentración de A, lo que nos da una cinemática de primer orden. La constante de velocidad es igual a 0.307 minutos a la -1 por minuto. Para poder llevar a cabo el cálculo de la conversión en este reactor, y sabiendo que el recipiente del ejemplo 11.1 es un reactor de flujo pistón, vamos a asumir primero esta idealización. Lo que hacemos es que planteamos la siguiente solución. Asumiendo que el reactor es un reactor de flujo pistón con un cambio significante de la densidad, tenemos la siguiente ecuación que nos dice que el tiempo promedio, el espacio-tiempo, es igual a la concentración del reactivo al inicio por la integral definida desde 0 hasta una conversión x sub a del diferencial de la conversión entre la velocidad de desaparición del reactivo A. Todo esto ya sustituyendo la velocidad de reacción de A por su fórmula que vimos anteriormente, obtenemos que este término sería igual a -1 sobre la constante de velocidad por la integral definida de la concentración inicial de A a la concentración final del reactivo A del diferencial de la concentración de A entre la concentración de A al final o en el tiempo t, o a un tiempo determinado t. Integrando esta ecuación obtenemos que 1 sobre la constante de velocidad por el logaritmo neperiano de la concentración inicial del reactivo A entre la concentración final, esto será igual al tiempo medio. Si tomamos en cuenta que en el ejemplo 11.1 se determinó un tiempo medio que fue de unos 15 minutos, tenemos que la conversión, el grado de conversión ideal del reactor de flujo pistón sería igual a la exponencial de elevado a la menos la constante de velocidad por el tiempo promedio. Esto es debido a que la reacción, como vimos más arriba, de acuerdo a la ecuación que nos da el problema, es de orden 1 o de primer orden. Entonces, realizando el cálculo, obtenemos una conversión de 0.01. Pero, ¿qué sucede? Esta fracción, esta conversión que podemos ver aquí, es la fracción de reactivo no convertido en el reactor de flujo pistón. Y es algo de esperar del cálculo ideal, debido a que al ser el reactor que presenta la mayor tasa de conversión de todos los demás, no es extraño encontrar este tipo de resultados para un flujo ideal. Pero para el reactor real, la fracción no convertida, que la da la ecuación TS, que veremos a continuación, para macrofluidos, se calcula a partir de la tabla E11.4. Esta tabla, que podemos verla aquí, nos da los datos del tiempo que se calcularon, que se da en el ejemplo 11.1, los datos de la distribución de las edades, también calculado en el ejemplo 11.1, los valores de la constante de velocidad por el tiempo y los valores de la conversión o la fracción de la fracción no convertida del reactivo
con respecto a los diferentes tiempos. Si observando esto, pasamos ahora a calcular lo que sería la conversión en los reactores en el reactor de flujo pistón ya a la salida. Esta conversión la tomaremos en cuenta asumiendo el flujo no ideal, y por ende este flujo no ideal lo que nos establece que, como vimos, la conversión a la salida sería igual a la sumatoria en todos los intervalos de edad, de la conversión del elemento, esta que vemos aquí, por la distribución de las edades por el diferencial del tiempo, que en este caso, como los valores varían de 5 en 5, esta diferencia del tiempo sería de 5. Esta multiplicación en el primer caso nos da 0.0323. Entonces, un dato importante que debemos tomar en cuenta es que se ve que al inicio en los primeros tiempos de salida del reactor es donde se encuentra la mayor pérdida, porque hay una mayor fracción no convertida. Sin embargo, a medida que avanza el tiempo en el reactor, el reactivo va convirtiéndose y va siendo menor las pérdidas de conversión de la porción no convertida a la salida. Al final, la sumatoria de todos estos valores nos da la fracción total que no se convierte del reactivo que entra al reactor. En este caso sería 0.047, lo que nos daría un 4.7% de reactivo no convertido. Esta pérdida es una pérdida tolerable dentro de muchos de los procesos industriales. Sin embargo, para reactores de tanque agitado serían pérdidas mucho más grandes y mucho más cuantiosas, por los cuales estos reactores de flujo pistón siempre son los ideales para llevar a cabo una serie de operaciones industriales importantes. Muchas gracias a todos por su atención. Todo el material aquí presentado se encuentra en el capítulo 11 de Conceptos Básicos de Flujo No Ideal del libro de Ingeniería de las Reacciones Químicas de Octave Levenspiel, en su edición del 2004, entre las páginas 257 y 282. Muchas gracias, amigos.